de México en Francia y de la Ventanilla de Asesoría Financiera, les damos la bienvenida a nuestro webinar Liderazgo Femenino Fuera de México. Me permito presentarles un poco sobre la Cámara Económica de México en Francia. Es un organismo privado de mexicanos independientes que se posiciona como una plataforma de cooperación que integra profesionistas de sectores diversos, emprendedores y empresarios en un contexto de desarrollo económico entre Francia y México. La Cámara mantiene sus operaciones gracias a las membresías y a las actividades para su buen funcionamiento. Y estamos constituidos en 3 unidades de negocio. El primero es el desarrollo económico para los startups, import-export, talleres y formaciones, y sobre todo el foro de negocios al que las vamos a invitar el 8 de abril. Después tenemos la unidad de desarrollo gastronómico con la auténtica cocina mexicana en Francia para dar apoyo a los restaurantes y a todos los proveedores y distribuidores de productos alimenticios. Y la tercera es el desarrollo sociocultural para dar apoyo y valorar la creación de mexicanos, las industrias creativas, en especial en la Semana de México en Francia, que los vamos a invitar en septiembre. Y el 3 de noviembre, junto con el Consulado y el Instituto de Mexicanos en el Exterior, se firmó un acuerdo para dar apoyo a los mexicanos y sus familias con la Ventanilla de Asesoría Financiera. Hay un espacio físico en el Consulado de Francia en París y pueden contactarnos también a través de este mail, bafpar@secretaria.gov.mx, para darles asistencia y apoyo de trámites que pueden hacer en México en cuanto a afores, apertura de cuentas de banco, y también en Francia para apoyarlas en sus proyectos de creación de empresa y emprendimiento. Por supuesto, quiero felicitar a todas las mujeres. En el día de hoy todos nos merecemos, efectivamente, trabajamos todo el año, es un día especial. En el mes de marzo queremos impulsar, inspirar y conectar a las mujeres para ser exitosas en sus propios términos. Y en la Cámara queremos ofrecerles también un descuento especial para renovar su membresía o registrarse por primera vez para ser miembros con un gran descuento, y ahí les tenemos también cómo pueden contactarnos a través de la Cámara. Y ahora sí me permito presentar a Dana Piao. Dana es abogada corporativo. Gestiona estrategias y políticas de recursos humanos en empresa, brindando apoyo legal para operaciones funcionales, procedimientos de litigio, análisis de riesgo. Dana estudió en México, después realizó estudios en Concordia, en Montreal, y tiene una licence de droit en Paris Assas Panthéon. Se especializa en Women Leaderships en un programa en HEC París y en Yale University. Queremos invitarlas a compartirnos en el chat sus preguntas, sus experiencias, observaciones, para que participen de viva voz en este chat. Dana, te ¿Listo? Ahí vamos. damos la bienvenida. Adelante. Gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Geraldina, quiero agradecer a todos los miembros de la Cámara el apoyo para invitarme a charlar con ustedes de liderazgo, sobre todo en este día tan importante para todas nosotras, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y para mí la verdad es un gran honor, pero también es un compromiso hablar de este tema con mujeres que desean emprender o que ya son emprendedoras o líderes que ya desempeñan funciones de alto nivel. Porque pues finalmente todas pasamos por aquí, por este proceso de integración a este país. Y pues bueno, finalmente todas somos mujeres que hemos dejado nuestros países natales y que hemos tenido que empezar desde aprender la lengua, escribirla. Algunas de ustedes tuvieron a lo mejor que reinventarse o revalidar estudios para poder integrarse al mundo profesional en Francia. Y bueno,
finalmente todo esto es posible gracias a un proceso de adaptación a los diferentes requerimientos y costumbres y cultura de este país. Bueno, muchas de ustedes hace mucho que ya están acá, pero mi principal consejo para las que tienen poco de haber llegado es que adquieran un buen nivel de francés, que les permita sentirse seguras al comunicar y sobre todo que intenten entablar relaciones amistosas con franceses, porque de esta manera van a adquirir realmente la manera de vivir de los franceses, cómo se conducen ellos en las diferentes circunstancias. Y bueno, pues en efecto hay costumbres que pueden parecernos al principio un poco extrañas, pero bueno, pues es parte de la adaptación y tenemos que tomar todo lo que viene porque pues nosotros somos las que estamos en un país extranjero y nosotros somos las que tenemos que adaptarnos a las costumbres de este país. Además, Francia, bueno, pues es un país con una cultura muy vasta, ¿no? Entonces, si nosotros ya decidimos quedarnos en este país y adoptarlo como nuestro, pues yo pienso que es realmente interesante poder interesarnos a la historia, porque esto nos ayuda a entender lo que son hoy día los franceses y lo que es hoy día este país, esta Francia que nos recibe, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es realmente integrarse con los franceses y aprender sus maneras de funcionar y sus maneras de reaccionar a las diferentes circunstancias, porque esto nos va a permitir integrarnos realmente a la cultura francesa, ¿verdad? Y bueno, una vez que ya estamos integrados en este mundo francés, pues al entrar al mundo laboral, eh, quizá vamos a estar confrontadas a estereotipos raciales y de género y pues también creo que hay que estar preparadas para eso, ¿no? Bueno, los estereotipos de género, pues yo creo que son mundiales y pues los raciales también, pero pues a nosotros nos toca ser el de estereotipos raciales en este país y bueno, pues no hay que temerle, o sea, pues el problema del que tiene el estereotipo es del que tiene el estereotipo y nosotros lo que tenemos que hacer es que no nos deje, que no nos debemos dejar encasillar por esos estereotipos pues que muchas veces son creencias sociales y culturales que nos otorgan una serie de características por ser hombre o por ser mujer o por pertenecer a un tipo racial. Muchas veces nos asignan comportamientos o maneras de llevar las emociones o hasta incluso ideas sobre nuestro aspecto físico, ¿verdad? Estas ideas que hasta pueden llegar a convertirse en prejuicios pueden ser muy desagradables y como ya les dije, es importante que no dejen que nos encasillen. En efecto, para nosotros lo más importante es mostrar el valor de nuestro trabajo sin importar nuestro origen ni nuestro género. No sé si alguna de ustedes tiene ganas de compartirnos algún momento en el que se sintió confrontada a un estereotipo y cómo lo vivió, pero lo que tenemos que hacer es, bueno, compartirlo en el chat porque creo que no podemos dar no podemos dar el micrófono a todas, pero si pueden escribirlo en el chat, si tienen ganas de compartir. Sí, muchas gracias. Escríbanlo en el chat para podérselas transmitir a Dana. Dana, veme avisando para cambiarte los slides también y estar. Vamos súper bien. Muchas gracias. No, ninguna se anima. Bueno, yo mientras les voy a contar. Yo mientras les voy a contar porque, bueno, yo por ejemplo cuando llegué, me acuerdo que la gente me preguntaba si mi papá dormía sentado abajo de un cactus con un sombrero. Entonces a mí de pronto eso como que me agredía, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué me preguntan eso? En México no solamente hay hombres que duermen abajo de un nopal con un sombrero, hay gente muy capaz, hay gente muy trabajadora y de pronto como que me agredía esta parte del choque cultural. Por ejemplo, me preguntaban si en mi casa había un refrigerador
y me ponía realmente de mal humor, pero bueno, estos son cosas, estos son cosas que a las que después les encuentra sentido porque este tipo de personas a lo mejor pues no han viajado o no tienen idea cómo son las cosas en otros países. Y entonces, para nosotros no debemos dejar que nos encasillen. Lo importante es mostrar que somos igual que los hombres y que no nos debe importar que alguien más tenga estereotipos de los mexicanos. Lo importante es realmente que demostremos que el valor de nuestro trabajo es lo más importante, ni nuestro género, ni nuestro origen racial. Ahora voy a hablar un poco solamente de las desigualdades de género, porque aunque en los últimos años se han producido grandes avances, las mujeres seguimos estando realmente muy poco representadas en las empresas, sobre todo en los niveles más altos. Las empresas hoy día están obligadas, por ejemplo, aquí en Francia, a comunicar al gobierno el llamado Índice de Igualdad Profesional entre hombres y mujeres. No sé si alguna de ustedes tiene idea de qué es este índice. Eh, no quieren compartir o les explico un poco. Bueno, este índice permite a las empresas de evaluar el nivel de igualdad entre hombres y mujeres, tomando en consideración elementos como la diferencia de salarios entre hombres y mujeres y la diferencia de aumentos de salario entre hombres y mujeres igual, el número de hombres y el número de mujeres que recibieron un aumento tras una incapacidad o una maternidad, el número de hombres y mujeres que tienen salarios más altos en cada empresa, la equidad en que se otorgan los ascensos entre hombres y mujeres. Y bueno, todas estas medidas tienen por objeto luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres. Y aunque mucho se ha avanzado, la verdad es que queda muchísimo por hacer. Así que bueno, todavía nos queda mucho por hacer, pero lo más importante es saber que hay desigualdades y continuar nuestro camino para que estas desigualdades sean cada vez menores. ¿Te puedo compartir algunos comentarios? Claro Si que quieres sí. escuchar. Perfecto. Mariana comenta, de mi experiencia en Tailandia, el trabajar con hombres bajo mi cargo como mujer extranjera en mi restaurante, como dueña y chef, fue algo bastante duro, pues es como el tener a una mujer extranjera dirigiendo a hombres tailandeses, y sobre todo la cultura asiática, que es mucho más Sí, no, machista. bueno, esta parte es súper difícil porque hay muchas culturas que, bueno, hay muchos hombres también, no solamente las culturas, hay muchos hombres que les cuesta muchísimo trabajo aceptar órdenes de mujeres y entonces ahí es donde tiene que venir nuestra psicología y todo lo que les voy a explicar a continuación, porque es una parte, o sea, es una parte difícil a veces para los hombres. Aceptar que tienen una superior jerárquica mujer y puede haber conflictos y a nosotros nos corresponde encontrar el, el lado para que las cosas fluyan correctamente y para que estos hombres sepan que no es que nosotros queramos mandar, es que en nuestro papel de ejecutivas o de líderes tenemos que estar obligadas en dirigir un equipo hacia un determinado fin, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que voy a decir un poquito más adelante. ¿Puedo continuar o me quieres decir alguna otra cosa o...? Tenemos un comentario hace algunos años contactando marcas de diseño de interiores franceses para distribuir en México. Me preguntaron si era casada cuando pensaba casarme y si pensaba tener hijos, porque no valía la pena tomarme como representante, porque seguramente lo dejaría todo cuando decidiera formar una familia. Sí, Esto para bueno, 2 o 3 empresarios franceses. Sí, fue esto es rosa. esto es algo que todavía pasa, desgraciadamente. Normalmente en Francia no tenemos derecho de preguntarle a una mujer si se va a casar o si va a tener hijos. Esto es completamente ilegal en Francia.
este, pero pasa aún y todavía escuchas patrones decir, bueno, pues no, esta chica no la vamos a contratar porque está en edad de tener hijos y cuando empiece a tener hijos, pues ya no va a ser tan eficaz como lo es, como lo podría ser otra que no tiene hijos. Y bueno, estos son realmente prejuicios y estereotipos que debemos tratar de eliminar del mapa porque son muy dañinos, sobre todo a la productividad de una empresa, ¿no? No tiene nada que ver una mujer que esté casada o que no esté casada, que tenga hijos o que no tenga hijos. Lo más importante es su desempeño laboral. Pero si quieren paso a la parte importante de esta conferencia, que es la parte del liderazgo, ¿no? Y les voy a dar una definición de liderazgo que me parece adecuada. Y la definición más básica de liderazgo que encontré es cuando te defines un destino, elaboras una estrategia para llegar a ese destino y haces todo lo posible para alinear y suministrar los recursos que te permitan alcanzarlos. Pero la verdad para mí el liderazgo es realmente guiar y motivar de manera efectiva. Es la capacidad para influir de forma no coercitiva en los miembros de un equipo o de un grupo para que estos orienten sus esfuerzos de forma voluntaria y entusiasta. Entonces, para mí, realmente lo que debemos guardar en mente es que el liderazgo es saber guiar y motivar de manera efectiva, ¿no? Y bueno, guardar en la cabeza que no tiene que ser de manera coercitiva, porque si es de manera coercitiva, pues al fin y al cabo después la gente se rebela o se va de la empresa o no quiere trabajar definitivamente. Entonces, para mí tiene que ser guiar y motivar de manera efectiva y de forma no coercitiva, ¿no? Y después vamos a ver qué es lo que para mí tiene que tener un líder, ¿no? Porque siempre habíamos oído decir que el cociente intelectual es un buen indicador para saber si una persona será exitosa en su vida profesional, pero pues hoy día los investigadores y las corporaciones empezaron a detectar que no solamente las capacidades y habilidades del cociente intelectual son importantes, sino también hay que entender el funcionamiento del cerebro para entender en totalidad cuáles son los elementos que un líder tiene que tener para tener éxito laboral. Así que cualquiera que trabaje en el mundo empresarial conoce la historia de un ejecutivo muy inteligente y muy preparado que al recibir un ascenso, pues fracasa en su nuevo cargo porque este exigía liderazgo, ¿verdad? Y escuchamos así a los directores de recursos humanos decir que, bueno, se contrata a los directores generales por su intelecto o su pericia empresarial y pues se les despide por su falta de inteligencia emocional, ¿no? Voy a pasar después a esta falta de inteligencia emocional y qué quiere decir. Pero con esto no quiero decir que la preparación, el intelecto y la determinación no sean importantes. Lo que con esto quiero remarcar sobre todo es que hay otras capacidades que pueden ser tan importantes como estas para que un líder tenga éxito en su vida profesional. Voy a ver, me gustaría que pasaras a la diapositiva de antes de esta, por favor. Un poquito antes. Esta, mira, esa es la de liderazgo. Bueno, entonces, bueno, ya les dije, como les estaba diciendo, es muy importante la preparación, el intelecto y la determinación para un líder, pero hay otras capacidades que les voy a explicar a continuación, que son tan importantes como estas para que un líder tenga éxito. Porque con mucha frecuencia vemos que la diferencia entre un líder asocial y un líder carismático es, por ejemplo, este conjunto de habilidades, el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse uno mismo, que es una capacidad muy importante, no solamente para los líderes, sino también para las personas que desean
emprender o que son pequeños empresarios o auto-entrepreneur, como decimos aquí en Francia. Y bueno, aunque muchos autores han escrito sobre este tema, yo quiero hablarles primero de un neurocientífico que se llama Antonio Damasio, que es el primero en hacer la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Antonio Damasio nos explica que la emoción es la percepción inconsciente del estímulo. ¿Me podrías pasar a la que sigue, por favor, Geraldina? Sí, está perfecto. Y entonces, ¿qué pasa, no? Nosotros muchas veces no sabemos cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Y bueno, ¿qué es esta diferencia, no? Esta diferencia es que la emoción es la percepción inconsciente, es decir, la reacción inmediata a un estímulo externo. Es decir, por ejemplo, no sé, un día estamos sentados y de pronto vemos una serpiente junto a nosotros, pues esta es la emoción. Y el sentimiento va a ser una vez que nosotros ya entendimos lo que está pasando y que nuestro cerebro y nuestra parte, la parte frontal de nuestro cerebro ya entendió qué es lo que está pasando, entonces ya sabemos que hay un peligro y entonces ya sentimos miedo. Entonces, esta amígdala es muy, muy importante porque es la responsable de la reacción al estímulo, ¿no? Y es sobre todo la que es responsable de nuestra supervivencia, porque las emociones finalmente están reguladas por el cerebro límbico o cerebro reptiliano, aquí donde está marcada la amígdala. Y bueno, esta es la que realmente nos salva la vida cuando tenemos un peligro inminente muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces, esta parte es muy inteligente, es muy importante comprenderla, ¿no? Y después, bueno, ya está el córtex prefrontal, que es el que procesa la información del cerebro y nos proporciona sentimientos, cuando ya vamos a sentir que, bueno, que estamos sudando, que tenemos la respiración agitada y bueno, ya vamos a tener esta sensación de miedo. Y entonces estos impulsos biológicos que se generan en la amígdala van a viajar hasta el córtex y es ahí donde procesamos la información y le damos una explicación a esta información. Entonces, bueno, ahí es cuando podemos pasar a la siguiente, por favor, Yaina. Exactamente. Entonces, bueno, los factores externos forzosamente van a alterar nuestro estado emocional y el ambiente laboral, sobre todo en una empresa, se va a ver siempre muy afectado en un lugar, por ejemplo, donde haya demasiadas tensiones, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso, me gustaría que me dijeras qué les evoca esta foto, si les da un sentimiento, no sé, de tranquilidad o qué les puede evocar, si me pueden compartir. Están respondiendo paz, un sentimiento de calma y relajación, tranquilidad. Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, eso es lo importante. Lo que quiero es simplemente decirles, ¿podemos pasar a la siguiente? Ahora me pueden decir qué les evoca esta. Lo contrario, tensión, caos, Sí, agotamiento, estrés. exactamente. Entonces, eso es exactamente lo que tenemos que entender. Cómo ¿cómo se llama? Los elementos externos pueden alterar nuestro estado emocional y esto es muy importante que lo tenga en cuenta un líder porque si el estado emocional de un equipo no es el óptimo, el rendimiento laboral no va a ser el óptimo también. Entonces, esto nada más es un punto para que entiendan que es muy importante ¿cómo se llama?
el lugar donde estamos y si es un lugar donde haya muchas tensiones. Estos factores externos van a alterar el estado emocional y, y va a alterar el ambiente laboral. Ahora bien, vamos a ver cómo influye la inteligencia emocional en el liderazgo. Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional, gracias Geraldine, gracias Geraldina, sí, es la capacidad, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Y bueno, es de suma importancia tener realmente una mente analítica, saber controlar nuestras emociones y saber interactuar con públicos diversos, ¿verdad? Y bueno, para entender muy bien lo que nos quiere decir este señor Daniel Goleman, que es el primero que ha realmente estudiado a profundidad las emociones y cómo estas pueden alterar el estado de una persona. Esta persona realmente ha escrito muchos libros y ha hecho muchos bestsellers y yo lo estudio desde hace varios años. Y la verdad, yo las invito a todas a, a estudiarlo porque es el primero, por ejemplo, que empezó a hablar hace ya 30 años de las diferentes inteligencias. Entonces, él nos decía que había, por ejemplo, inteligencias musicales, que había inteligencias culturales, que había inteligencias artísticas. Y entonces, no nada más el chico que tiene 10 en la escuela, en matemáticas, es inteligente. También el que pinta muy bien es inteligente y también va a tener un éxito profesional importante. Entonces, desde el principio me gustó mucho su manera de pensar y fue pasando el tiempo y entonces empezó a hablar también de la inteligencia emocional en el trabajo y la verdad es muy interesante. Bueno, voy a pasar a, em, a las ramas que integran la inteligencia emocional. Muchas gracias, Geraldina. eh, para Daniel Goleman, porque él nos señala que los principales componentes que integran esta inteligencia emocional, pues son cuatro, ¿no? La autoconciencia, em, la autogestión, la conciencia social y la gestión de relaciones. La autoconciencia emocional implica conocer en profundidad las emociones, los puntos fuertes, las debilidades, las necesidades y los impulsos. La gente con una gran autoconciencia no es ni demasiado crítica ni excesivamente optimista, sino sincera consigo misma. Es muy importante esta parte, ¿no? Las personas que desarrollan la autoconciencia reciben fácilmente críticas constructivas sin sentirse agredidos ni atacados. Oye, ¿sabes qué, Geraldina? Quiero pedirle a esa persona que corte la cámara porque se están moviendo demasiado y no paro de, no para de distraerme. A ver. Es Ofelia Nava, te podemos pedir si puedes apagar tu cámara. Sí, porfa. Ay, a ver si la corta, ¿no? Porque la verdad es que se mueve demasiado y entonces no veo nada. Me distrae, me saca del foco. ¿Pueden cortar la cámara, por favor? ¿Pueden cortar la cámara, por favor? Ya lo está intentando, es Ofelia Nava. Y no también quien esté administrando la llamada puede Ay, sí, por apagar favor, ya no puedo. micrófonos y video de Es que se todos. mueve demasiado y entonces solo veo eso. Ay, ya, gracias a Dios. No, muchas Es gracias. que se Ahorita movía nos volvemos a muchísimo. conectar todas para saludarnos. Muchas gracias, Ofelia. Sí, muchas gracias, Ofelia, lo siento, pero es que la verdad es que se movía demasiado y entonces los ojos me jalan para allá y entonces no puedo concentrarme en las demás chicas. Ah, ya estamos bien. Ahora sí, ya, súper tranquila, les voy a explicar la autoconciencia emocional. Entonces, ya vimos que es súper importante, chicas, conocer en profundidad las emociones, ¿verdad? Los puntos fuertes, las debilidades, las necesidades de nosotras mismas. Entonces, una persona que tiene una autoconciencia importante de sí misma,
vas a ver también sus debilidades, pero también sus fortalezas y cómo sacarle provecho a esas fortalezas. Una persona que tiene autoconciencia no se va a criticar demasiado y tampoco va a ser demasiado optimista con ella misma. Va a saber ser objetiva consigo misma y también va a saber ser objetivo con las demás personas. Por ejemplo, en el momento en que tienes que apreciar las capacidades de tu equipo, de una persona en tu equipo, vas a saber ver en esa persona si puede estar en un cargo en el que él mismo maneje otras personas o en el que pueda tener más responsabilidades. Entonces, el ser objetivo contigo mismo te deja también ser objetivo con los demás y ver las posibilidades o las limitaciones que tienen los demás. Esta parte es importante. También las personas que desarrollan la autoconciencia reciben fácilmente críticas constructivas sin sentirse agredidos ni atacados. Así, por ejemplo, una persona que tiene autoconciencia sabe que le van a salir las cosas mal cuando corre porque se conoce que se estresa y le salen las cosas mal. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Esta persona ya se conoce que cuando está estresada le salen las cosas mal. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues va con antelación, va a hacer las cosas de una determinada manera para que las cosas estén listas en un tiempo determinado sin que haya que correr o estresar para hacer las cosas para que no salgan mal. Por ejemplo, en recursos humanos, cuando contratamos a una persona, es muy fácil distinguir quién ha desarrollado o no una conciencia emocional. Por ejemplo, le pedimos a una persona que recuerde en un momento en el que se dejó llevar por sus sentimientos o hizo algo de lo que después se arrepintió. Y los candidatos que tienen esta autoconciencia reconocen muy fácilmente y te cuentan muy fácilmente el error cometido y te lo cuentan con una sonrisa, ni siquiera se sienten avergonzados. ¿Por qué? Porque reconocen el error. Entonces, el reconocer el error y autocriticarse es una parte muy, muy importante de la autoconciencia emocional. Esta parte es muy importante. También es importante reconocer cómo nuestro estado anímico va a poder en un momento dado afectar nuestras decisiones, tanto si nos encontramos demasiado alegres y excitados como si estamos muy tristes y melancólicos. O sea, si estamos súper enojados o súper tristes, a lo mejor vamos a tomar una decisión que no va a estar mediada por la racionalidad. Entonces, eh, si esto nos pasa, lo que tenemos que hacer es, a ver, esperarnos un poquito, dejar realmente que nuestro cerebro se calme un poco para que podamos tomar las mejores decisiones, para no tomar decisiones mediadas por la poca racionalidad que tenemos en ese momento en nuestro cerebro. Entonces hay que esperar unos días, unas horas, hasta que tengamos un estado emocional y mental relajado y sereno y así realmente tomar las decisiones más adecuadas. Y bueno, podemos pasar, no, todavía me falta esta, por favor, la que sigue, la 10. La que sigue, esta mera. Entonces, bueno, con esta diapositiva les quiero mostrar por qué las emociones son importantes, ¿no? Y entonces vamos a ver que estas emociones eh, es importante que las regulemos porque si no regulamos las emociones, no vamos a poder obtener autocontrol de nosotros mismos. Y en un ambiente laboral es muy importante, por ejemplo, eh, que no haya demasiado estrés, porque, porque la tensión se va a alterar con el estrés, se va a alterar con las malas vibras de las personas, si hay conflictos. eh, y bueno, esta es una parte también muy importante que les quiero explicar, porque el estrés es una cosa muy dañina para, para los líderes y para las personas y para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, les quisiera rapidísimamente explicar cómo funciona, ¿cómo se llama? El cortisol,
que invade nuestro cerebro cuando estamos en estrés. El cortisol es una sustancia que es segregada por las glándulas suprarrenales cuando estamos sometidas a este estrés. Y bueno, en cierta medida, este cortisol es necesario para que podamos reaccionar a algún estrés o algún miedo o alguna situación imprevisible. Pero cuando estamos sometidas constantemente o sometidos, voy a hablar también en masculino, cuando estamos sometidos constantemente a este cortisol, nuestro cuerpo se intoxica de este cortisol y entonces es cuando nos volvemos irritables, no podemos dormir, no nos podemos concentrar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos al otro día al trabajo, pues, ¿qué pasa? Estamos cansados, irritables y nos vamos a pelear con el de al lado o no le vamos a dar la importancia a las cosas que son necesarias en nuestro trabajo. Entonces, yo la verdad lo que les aconsejo en esta parte es, si están sometidas a mucho estrés, traten realmente de reconocer el sentimiento en ustedes mismas. Un buen indicador de estas emociones es la respiración, porque cuando estamos estresados, nuestra respiración se va a acelerar, nos vamos a sentir oprimidos y vamos a sentir que no nos sentimos bien. Entonces, yo la verdad las invito, chicas, si estás confrontadas a un estímulo o una frustración, un miedo o un estrés constante, no reaccionen inmediatamente, tómense el tiempo necesario para procesar esta emoción, eh, 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 para que pueda su cerebro realmente procesar la información como se debe y aprendan a autorregularse para no dejarse llevar por las emociones. Practiquen yoga. Creo que es la que sigue, Geraldina, por favor. Sí, esta, la meditación, que nos ayuda, claro, a regular las emociones, a obtener autocontrol y no estar irritados frente al estrés y realmente a podernos autorregular, porque si llegamos a casa y no tenemos un momento en el que podamos soltar todas estas emociones, pues estas se van a volver contra nosotros y nos van a hacer una persona irascible o muy nerviosa, o hay hasta personas que hacen burnout porque no soportan la presión. Y esto, bueno, aparte de que es muy dañino para la persona, también es muy dañino para la empresa. Una persona que hace un burnout, pues se va bueno, la persona está enferma, hay que darle medicamentos y la empresa se queda sin un ejecutivo que a lo mejor necesita y las cosas salen mal. Entonces, yo la verdad, chicas, si están confrontadas al estrés, aprendan a manejarlo, corran, conéctense con la naturaleza, hagan yoga, hagan meditaciones, encuentren algo que les vaya bien, pero no se dejen invadir por este estrés. Voy a pasar al segundo punto, que es la autogestión emocional. Entonces, como ya vimos, los impulsos biológicos determinan nuestras emociones y no podemos prescindir de ellos, pero podemos hacer mucho para gestionarlos, ¿no? Y entonces, este es en lo que consiste el autocontrol emocional. Y es permitir realmente que esta emoción sea procesada por el córtex prefrontal, ¿no? Para que no nos dejemos llevar ciegamente por las emociones y que tomemos las actitudes y las decisiones más adecuadas. Y también es importante que conozcamos esas emociones porque para que les podamos dar más importancia a las emociones positivas que a las negativas, que podamos restarle importancia a estas emociones que nos dañan. Y bueno, principalmente les voy a nombrar las 5 emociones más importantes, que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que hay que darle mucho más poder a las emociones positivas porque nuestros cuerpos van a tener una reacción biológica que va a incrementar el nivel de oxitocina, de progesterona y va a aumentar nuestra sensación de bienestar reduciendo este nivel de estrés, ¿no? Lo que sin duda va a mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida, pero también nuestro rendimiento laboral. Y bueno,
como líderes, como ejecutivas, también lo que tenemos que hacer es propiciar este ambiente en los lugares en donde trabajamos y de nuestros equipos, para que la gente se sienta bien trabajando, porque un estado anímico positivo, pues, se relaciona con múltiples beneficios laborales. Una persona contenta, por ejemplo, y motivada con su trabajo, va a mejorar su atención, su retención, su memoria. Los directores de recursos humanos realmente constatamos cómo las emociones positivas atraen la positividad, la productividad y la excelencia, ¿no? Pero ustedes se preguntarán por qué es importante la autogestión o la autorregulación para los líderes, ¿no? Y pues yo les voy a decir que para mí es importante porque las personas que controlan sus sentimientos y sus impulsos van a crear un ambiente de confianza y de imparcialidad. Y haciendo los conflictos internos se van a reducir drásticamente y se va a aumentar la productividad, ¿no? En segundo lugar, la autogestión también para mí es importante en términos de competitividad. ¿Por qué? Porque en el mundo empresarial hay muchos cambios, hay mucha ambigüedad. Hoy en día la tecnología se transforma casi día con día y el trabajo va realmente a una velocidad tan rápida que a veces no tenemos tiempo ni de darnos cuenta. Entonces, es importante que una persona domine sus sentimientos porque de esta manera puede dirigir sus equipos en los cambios sin miedo y sin emitir juicios precipitados, ¿no? Entonces, si un líder tiene autocontrol, va a poder transmitir esto a sus subalternos y va a poder transmitirles este autocontrol y no transmitirles miedo, por ejemplo, en lo que concierne, por ejemplo, a un cambio, no sé, de un logiciel, no sé cómo se dice, me vas a ayudar, Geraldina, de un logiciel, ¿cómo se dice en español? Bueno, en un cambio informático, por ejemplo, ¿no? Se me fue esa palabra en español, lo siento. Y entonces, bueno, sigo. En cierto sentido Son también... cambios de programas. Gracias, Geraldina. Gracias a Flor Millán. Y entonces, en cierto sentido, pues buena parte de la regulación de las emociones consiste en saber gestionar nuestro foco de atención. Porque, por ejemplo, imaginemos que nuestro equipo nos acaba de presentar un informe en el que no se logran los objetivos deseados. Si nosotros no tenemos una buena autogestión de nosotros mismos, nos va a invadir la ira, nos vamos a sentir con ganas de pegarle un golpe a la mesa, irnos de la reunión, no sé, o reprimir a nuestros subordinados, o simplemente mirarlos con una mirada de represalia. Y bueno, finalmente con esto no se gana nada. Lo que aquí conviene es, pues sí estoy enojado, no me voy a poder calmar en el minuto que sigue, pero lo que les voy a decir son unas palabras pensadas detenidamente para reconocer el fracaso y voy a esperar a que la emoción se pase para que podamos encontrar los motivos que nos llevan a este fracaso, ¿no? Después voy a pensar si hay elementos atenuantes o factores atenuantes a este fracaso, saber si yo tengo una parte de responsabilidad también en este desastre, porque puede pasar, si yo soy el líder, yo los estoy liderando y hay algo que no salió bien, también me tengo que preguntar si hay algo que yo no hice bien. Y entonces, bueno, todos estos factores me van a permitir encontrar una solución, volverlos a convocar y explicarles que bueno, que el resultado fue desastroso, eso no hay duda, pero que hay que encontrar una solución al problema, ¿no? Y de esta manera no los desmotivo a que digan, bueno, pues no se pudo, todo el mundo baja los brazos y ya se acabó. No, hay que encontrar soluciones y hay que llegar a las metas que se plantearon desde el principio, ¿no? Voy a pasar ahora a la meditación. ¿Podrías pasar a la siguiente, Geraldina, por favor? Estas son las emociones que muchas veces no se expresan de manera verbal.
Entonces, bueno, les quiero hablar rapidísimo de la automotivación, porque esta para mí es súper importante. Es importante para el líder, es importante para el auto-entrepreneur, es importante para la persona que piensa emprender en un futuro, es importante para todo el que desea trabajar o a tener una actividad profesional. Porque finalmente hay que enfocar las emociones hacia objetivos y metas que nos permitan mantener esta motivación y realmente establecer nuestra atención en las metas en vez de los obstáculos, ¿no? Porque nosotros cuando tenemos un objetivo o tenemos ganas de crear una empresa, pues idealizamos que las cosas nos van a salir como queremos y pues finalmente de pronto no, las cosas van a salir mal, no nos van a salir como queremos y hay que estar también preparadas para este tipo de situaciones. Hay que ser resilientes, hay que saber que no, las cosas no nos van a salir siempre como queremos. Es muy importante tener un grado de optimismo importante, hay que tener iniciativa, hay que ser proactivos y actuar realmente de forma positiva ante los imprevistos y ser resilientes, ¿no? Porque si todo fuera súper fácil, pues todo el mundo lo haría. Entonces, hay que saber que las cosas no se van a hacer solas. Lo que les puedo aconsejar en este punto es que no se den objetivos muy altos, dense objetivos a corto, mediano y largo plazo para que no se desmotiven solas, sobre todo si están empezando un negocio, darse objetivos a corto plazo para automotivarse cuando logren esos objetivos, porque si de la noche a la mañana quieren armar una empresa o llegar a directores de la empresa donde trabajan, pues es complicado. Entonces, hay que ser más racionales, hay que darnos objetivos coherentes y que sean de corto, mediano y largo plazo para que los de corto plazo, cuando lleguemos a alcanzarlos, nos permitan automotivarnos y decir, bueno, pues ahora el paso que sigue y el paso que sigue, ¿no? La automotivación para mí es también no ceder a los obstáculos que nos puedan eclipsar los objetivos a largo plazo, porque finalmente si tenemos contrariedades o cosas que no nos salieron bien, hay que buscar la manera de llegar a donde nos lo fijamos y esta motivación nos debe de permitir dejar obstáculos que solo se fundamenten en el miedo injustificado, porque si no lo puedo hacer, ¿qué va a pasar? Y si me dice que no, ¿qué va a pasar? Y si no lo logro, ¿qué va a pasar? Y si no me dan el préstamo, ¿qué va a pasar? Pues hay que darle, quiero decir, hay que intentarlo una y otra vez hasta que las cosas nos salgan como lo habíamos planeado o por lo menos muy cerca de de lo que habíamos planeado. Voy a pasar a otro punto que es la conciencia emocional. Es primero la de antes, Geraldina. Gracias. Es esta conciencia o reconocimiento de las emociones de los demás, o también empatía, llamada empatía. Estas relaciones interpersonales que se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y a menudo no verbal, porque muchas veces podemos ver a una persona que nos está diciendo, sí, sí, estoy muy bien, y de pronto pues ves que tiene vergüenza o que está triste o que está enfadada. Y entonces estas manifestaciones no verbales, nosotras uh, como, como líderes tenemos que aprender a leerlas, aunque la gente no te las exprese. Tienes que saber por qué, no es que tengas que saber por qué la gente está triste, pero tienes que saber leer que una persona, su estado anímico es diferente posiblemente del que te quiere verbalizar eh, en relación a su postura, a su manera de hablar, a su voz. Y entonces todas estas son como factores que te llevan a entender mejor el estado emocional de una persona, ¿no? El reconocer las emociones y los sentimientos de los demás es realmente el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que las expresan, ¿no? Y
Las personas empáticas son las que en general tienen mayores habilidades para el liderazgo, ¿no? Y no quiero decir que con esto, no quiero decir que la empatía sea equivalente a la sensibilería. No, yo no me voy a poner, esto no supone que yo me vaya a poner a adoptar las emociones de los demás como si fueran mías propias y complacer a todo el mundo. No, por el contrario, la empatía implica considerar determinadamente los sentimientos de los subordinados junto con otros factores en el proceso de la toma de decisiones. Y como ejemplo de empatía podemos, me gustaría mencionar el caso de una empresa, de la fusión de dos empresas, en la que iba a haber una reducción de los empleados en ambas, ¿no? En la primera empresa se dio a conocer la noticia de forma muy pesimista. El líder se dirigió a sus subordinados y les dijo, bueno, pues que iba a haber un recorte de personal y ahí se acabó todo. La gente se quedó pues muy preocupada, muy angustiada y muchas de las personas pues empezaron a buscar trabajos por otro lado. En la otra empresa, el líder les explicó a sus empleados que iba a haber un recorte de personal, les explicó que él también estaba consternado, que estaba preocupado y les explicó su franqueza y les dijo que bueno, que él se iba a ocupar y que los iba a tener informados a todos. Y bueno, y les prometió que serían tratados equitativamente. Esto fue realmente un líder empático que logró que los empleados que valían la pena se quedaran y, y bueno, pues, ¿qué pasó? Él pudo seguir dirigiendo su división con los trabajadores que se quedaron y siguió trabajando en la empresa con las personas que realmente estaban motivadas para seguir trabajando, ¿no? En la otra empresa, pues las personas que valían la pena se fueron y pues finalmente la división se tuvo que disolver porque muchas de las personas se fueron y pues no logramos nada porque hubo muchos despidos y fue un momento pues muy duro para estas personas que ya tenían muchos años trabajando en esta empresa, ¿no? Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, pero me voy a apurar, creo. Voy a pasar al último punto, ah, que son las habilidades sociales, em, que es súper importante, porque realmente es una buena relación con los subalternos, es realmente una fuente imprescindible para un buen desempeño laboral, ¿no? Y entonces un buen líder tiene que tener en cuenta el estado emocional del grupo de personas que dirige para realmente poder lograr la productividad de la que les he hablado, ¿no? Y no se trata aquí de una simple simpatía o de una simpatía nada más para darle gusto a nuestros subalternos. Se trata de una simpatía sin perder de vista el objetivo determinado, que es hacer avanzar a los demás en la dirección que deseamos. No sé, puede ser, no sé, una estrategia de marketing o el lanzamiento de un nuevo producto o los objetivos fijados por la dirección o no sé, el lanzamiento de un nuevo restaurante de comida mexicana o no sé, una tienda de vestidos mexicanos que queramos abrir o cualquier meta que nos fijemos, ¿no? Cuando, cuando, cuando somos líderes hay que saber cuándo debemos apelar a las emociones y cuándo es mejor funcionar con un llamamiento a la razón. Esto es parte de las tareas de un líder, ¿no? Y entonces Daniel Goleman nos da 6 tipos de liderazgo que les voy a explicar súper rápidamente porque ya se nos está yendo el tiempo. Y los tipos de liderazgo que él nos da es el directivo, el democrático, el afiliativo, el capacitador y el de referencia. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Geraldina? Exactamente, gracias. Pero bueno, estos tipos de liderazgo no son incompatibles entre sí. Los mejores líderes son capaces de escoger los elementos
de cada uno de ellos para realmente adaptarse lo mejor posible a la situación de la empresa en el momento, en cada momento, ¿no? Y entonces tenemos así el líder directivo o visionario, y este tipo de líder, bueno, es el que le gusta basar su liderazgo en la disciplina. Son los ejecutivos, por ejemplo, que dan directivas realmente cortas, concretas, claras y precisas. No, no les gusta que se quede nada así como que para que los empleados puedan poner creatividad. Es realmente un liderazgo en el que la visión está muy clara, ya sabemos hacia dónde vamos y se tiene muy claro cada persona el papel que va a desempeñar para llegar al objetivo que queremos alcanzar, ¿no? En este tipo de liderazgo se imponen consecuencias por no cumplir con las instrucciones, y estas advertencias pueden ser duras para que constituyan una advertencia para aquel que tenga la tentación de no seguir las instrucciones, ¿no? Este tipo de liderazgo eh, para mí debe de utilizarse realmente con pincitas, porque si no le dejamos a los subalternos una parte en la que ellos se puedan sentir que pueden aportar algo, pues los buenos elementos van a terminar por aburrirse y por sentir que no pueden aportar nada a este proyecto, y pues se van a querer ir, ¿no? Se van a querer ir de la empresa, y esto puede constituir una pérdida para la empresa, porque esto puede provocar la desmotivación de los miembros del grupo si no podemos alternar con un tipo de liderazgo un poco más visionario, en el que el líder pueda ser capaz de transmitir un poco de entusiasmo y de ideas claras sobre lo que se tiene que hacer. Esto, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en el momento de la pandemia, porque había demasiada confusión en lo que se tenía que hacer, lo que no se tenía que hacer, si había que ponerse máscaras, quiero decir, cubrebocas, si había que ponerse guantes, qué es lo que debíamos hacer. Cambiaban las instrucciones del gobierno constantemente. Entonces, cuando ya tuvimos las instrucciones precisas de lo que había que hacer, tuvimos que ser muy claros con los empleados y decirles, bueno, pues ahora hay que hacer esto. Entonces había gente que pues, no le gustaba llevar cubrebocas, o no le gustaba tener la distanciación social, y entonces había que imponer realmente sanciones severas, porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, no sabíamos el nivel de contagio que había, todo era muy nuevo, y entonces sí se impusieron sanciones fuertes para poder mantener el orden. Voy a pasar al segundo tipo de liderazgo, que es el liderazgo democrático, que sigue la idea que es necesario tener en cuenta las opiniones de todos a la hora de tomar una decisión, ¿no? Esta es sobre todo, este tipo de liderazgo se utiliza sobre todo en un equipo de trabajo que tiene dos o tres disciplinas, y estas disciplinas se requieren ambas para sacar adelante el proyecto. Entonces, se necesita tiempo, se necesitan reuniones para poder llevar a cabo estos objetivos, y bueno, es sobre todo que se necesita poner de acuerdo a las diferentes disciplinas para que salgan adelante los proyectos, ¿no? Les voy a hablar ahora del liderazgo conciliador o afiliativo, y es este tercer tipo de liderazgo que nos da Goleman y que se basa en la creación de lazos entre los distintos miembros del grupo. En este se consigue la armonía y la colaboración entre los miembros del grupo, y se habla de un tipo de liderazgo que busca sobre todo que el ambiente humano sea bueno, y que este sea un estímulo para los trabajadores, ¿no? Pero bueno, la principal dificultad que encontramos en este tipo de liderazgo es cuando la falta de disciplina y de organización es muy grande, porque como estamos confrontados a que los subalternos se conozcan, colaboren entre ellos, entonces se puede desatar una ola de conflictos y puede implicar
una carga emocional para las personas y entonces el líder se va a encontrar con problemas de organización mayores, ¿no? Entonces, en este tipo de liderazgo, para mí hay que siempre combinarlo con un tipo de liderazgo un poco más directivo, como el primero que les expliqué, para que las metas sean realmente claras y no haya descontentos entre el personal, ¿no? El cuarto es el liderazgo capacitador, que es el que motiva a sus subordinados mediante una visión clara y emocionante, ¿no? Entonces, este líder es capaz de transmitir a sus subordinados una visión muy clara y muy emotiva y muy, él va a transmitir esta motivación a su equipo, de manera para que todo el mundo tenga claro hacia dónde se dirige el equipo y que la motivación esté siempre, siempre presente, ¿verdad? Este es uno de los estilos de liderazgo más usados hoy en día. Les voy a hablar del penúltimo, es el liderazgo de referencia, que es en el que le gusta al líder ponerse de ejemplo. Y entonces, este tipo de líder muestra obsesión por hacer las cosas mejor y más rápido que su equipo. El problema de este tipo de liderazgo es que impide que el equipo pueda sumar algo al proyecto, que no sea ya parte de lo que hace el líder, ¿no? A mí no me gusta mucho este tipo de liderazgo porque los subordinados pueden sentirse abrumados por el alto rendimiento del líder, del directivo, del ejecutivo, pues se pueden desmoralizar, ¿no? De no llegar a alcanzar lo que el líder puede hacer, ¿no? Uno muy usado hoy en día es el liderazgo coach. El liderazgo coach es el último tipo de liderazgo y nos ayuda a ver en los miembros del equipo los puntos fuertes y los puntos débiles, porque en este se trata de que cada uno de ellos desarrolle todo su potencial. Este tipo de liderazgo funciona también cuando estamos obligados, por ejemplo, a mover a un miembro de nuestro equipo a una sucursal o a uno opuesto. Y a muchas personas les da miedo el cambio, pero si tenemos la suficiente persuasión para explicarle a un buen empleado que inclusive puede tener, no sé, otras funciones en este cargo, que este cargo le puede enseñar cosas más importantes sobre la empresa y darle una visión más general, pues hasta puede ver este cambio como una oportunidad y no como un castigo, ¿no? Y entonces, bueno, les voy a decir ya muy rápidamente para terminar que los líderes finalmente no deben utilizar un solo tipo de liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo, la eficiencia del líder reside también en su capacidad de poder cambiar libremente y flexiblemente de un estilo al otro según las circunstancias. Las circunstancias a veces cambian mucho y entonces para mí lo que es importante es sobre todo desarrollar habilidades de liderazgo ya sea para directivos de empresa, pequeños empresarios y para todos aquellos que tengan que trabajar en equipo o conseguir algún objetivo para poder llegar a alcanzar sus metas, ¿no? Creo que me pasé un poco del tiempo, Geraldina. Realmente voy a dar una pequeña conclusión y avanzamos, ¿no? Pues no sé qué les haya parecido. Termino con esta slide de Oprah, que bueno, que yo para mí es una líder porque es una líder nata porque no se esfuerza y finalmente pues ella puede transmitir a partir de lo que ella es y a partir de su empatía y de su manera de ser eh, todo lo que ella nos quiere transmitir, ¿no? Entonces ella me parece una líder innata, me parece una mujer muy interesante y por eso se las puse en la slide. ¿Podemos pasar a la siguiente, Geraldina, por favor? Esta es mi última.
Para terminar, quiero decirle que todas las mujeres que hemos dejado nuestros países, no tenemos por qué dejar atrás nuestros sueños ni nuestras aspiraciones. Nuestro reto es convencer que nuestras características y preparación y también nuestros resultados laborales son más importantes que nuestro género y que nuestro origen racial. Y bueno, aunque mucho hemos avanzado en este tema, necesitamos seguir transmitiendo mensajes impactantes a las nuevas generaciones, porque para mí aún se requieren mejores condiciones de equidad en las empresas. El trabajo que nos corresponde a nosotros es cambiar las mentalidades, aunque nuestras madres y nuestras abuelas ya empezaron a hacerlo. Yo siento que es nuestra responsabilidad seguir generando el cambio y darnos la mano entre nosotras para generar una solidaridad que nos lleve más lejos. Sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo y que no sabemos cómo van a evolucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, que desde mi punto de vista las repercusiones van a ser mundiales. Y sobre este tema, no sé si esté Larisa presente. ¿Cómo puedo ver si está Larisa presente? Larisa, ¿estás presente? Hola, sí, Dana, sí, aquí estoy. Ay, Larisa, qué bueno, un gusto. Rapidísimo, quisiera hacer una mini presentación y después te dejo el micrófono. Gracias. Les voy a presentar a Larisa, que estuvimos juntas en la prepa. Y bueno, Larisa es una mexicana como nosotras que dejó México hace ya varios años, ¿no, Larisa? ¿Hace cuántos años Sí. dejaste México? Ya 20. Sí, bueno, pues casi como yo. Larisa, como yo, dejó México para seguir a su esposo, que es ucraniano. Y bueno, como ella dice, el amor se la llevó. Me encanta cuando dice eso. Larisa, me gustaría que les explicaras a las chicas que nos están viendo cómo empezaste tu negocio en Ucrania y cómo te desarrollaste tu leadership, porque realmente para nosotros eres un ejemplo a seguir. Te dejo el micrófono, Larisa. Muchas gracias, Dana. Buenas noches a todas. Gracias por haberme invitado. Con mucho gusto les platico un poco de mi experiencia. Yo, en efecto, me fui de México estando muy joven, teniendo nada más 24, 25 años. Primero trabajé para una empresa como empleada en el departamento de marketing, algo en lo que no tenía yo cero experiencia, pero yo estaba muy segura de que de alguna manera era el trabajo. Después, cuando se vino una crisis económica, yo pierdo mi trabajo, no puedo encontrar trabajo y entonces decido que pues si no puedo encontrar trabajo, entonces me lo tengo que crear yo misma. Y es así como me vino a la idea lo siguiente: yo estaba como en una especie de crisis personal, emocional, porque pues no tengo trabajo. Y empecé a decir, bueno, pues voy a tomar unos cursos de automaquillaje, es algo que siempre había querido aprender, hacerme bien un maquillaje, porque yo estaba segura que gracias al maquillaje cualquier persona puede ser bonita. Eran cosas personales que yo tenía dentro de mí misma, y al no poder encontrar esos cursos de automaquillaje, porque en Ucrania simplemente no existían, dije, pues entonces me los organizo yo. Y yo creo que ese es el primer paso que hay ante el emprendimiento y lo que se llama el leadership. No siempre o casi nunca encuentras soluciones ya preparadas. Muchas veces las tienes que crear tú mismo. Entonces, cuando yo vi que no existen esos cursos, dije, bueno, me los voy a organizar yo. Y cuando me los organicé yo, me di cuenta que no soy yo la única que los necesita. Y así es como empezó esta pequeña empresa, como unos pequeños cursos, que terminó siendo la primera escuela de maquillaje profesional en Ucrania. Y yo después terminé siendo la primera importadora de cosméticos profesionales en el país. O sea que se fue creando un senderito donde pues no había nada. Primero creas un sendero y después vas viendo que atrás de ti ya van otras personas caminando por ese sendero, y con el tiempo eso ya se convierte en toda una carretera enorme, ¿no? En un highway.
Entonces, ese fue el principio de mi carrera como de profesional, precisamente como emprendedora. Había una necesidad que yo necesitaba cubrir. No existía la solución para esa necesidad. Yo creé esa solución y me di cuenta que esa es una solución que necesitan otras personas también. Ese fue el principio de la carrera. Y al estar escuchando todo lo que tú dijiste sobre lo que es el leadership, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que entender es que cuando eres líder, es algo que me costó a mi trabajo entender desde mi punto de vista práctico. Yo siempre traté de ser muy como maternal en mis relaciones con mis empleados, ayudarlos en todo, poner por encima de los intereses de la empresa, los intereses de mis personas, pues porque yo soy una buena persona, porque yo soy una buena mujer. Y porque si alguien tiene a un hijo enfermo, yo debo hacer todo lo posible por ayudar al hijo enfermo y a la mamá con el hijo enfermo. Porque si hay otro empleado que está pasando por un divorcio, entonces pues yo también debo hacer lo posible, ¿no? O sea, siempre tratar como de ayudar a todos. Y ese fue mi primer gran error. Eso no es la función de un líder, desde mi punto de vista personal y práctico. Cuando estamos hablando de una empresa, con mis propios errores, yo entendí que lo más importante y la primera función de un verdadero líder es mantener el barco sobre la superficie. No puedes ponerte a solucionar y a poner por encima los intereses de tus empleados personales sobre los intereses de la empresa como tal. Y es donde me di cuenta por primera vez que el ser emprendedora puede verse por muchas personas que no lo son como algo cruel, como algo sin corazón, como algo que te deshumaniza. Y bueno, yo llegué a la conclusión de que la verdad siempre está por en medio. Siempre hay que mantener una cara humana dentro de lo posible mientras el barco esté seguro. Y entre más difíciles sean las circunstancias que rodean a tu barquito, más duro tú tienes que ser ante una tempestad para mantenerlo a flote. Entonces, cualquier mujer que está dispuesta a empezar el camino de ser una empresaria o de ser una líder, debe estar dispuesta a enfrentar críticas sobre su deshumanización, falta de corazón, porque todos ven en la mujer como algo como un corazoncito que debes de darle calor a todo el mundo, como alguien que siempre está dispuesto a ayudar, a abrazar, a entender, a arrullar, a quitar, secar lagrimitas y a poner tu hombrito para que ahí te lloren. Sí, pero aquí cuando, por ejemplo, cuando te pones en tu lugar y te pones firme en una decisión, entonces dicen que eres una líder Bruja, eres una bruja. loca y que se te sube a la cabeza y todo. O sea, pero eso cuando es lo lo hace un malo. hombre, cuando lo hace un hombre le dicen que tiene carácter. Cuando lo haces tú, Exactamente. te dicen eres una bruja Exactamente, eres una bruja. o estás mal, ¿no? Entonces, es algo simplemente que hay que entender que eso es con lo que te vas a encontrar y aceptarlo. Claro, tratar siempre poco a poco de desestigmatizar eso. O sea, que cuando estás en un negocio, no importa si eres hombre o mujer, estás tomando una decisión como ser humano, como un manager, como un líder, sin importar el sexo que tengas. Yo creo que si nos ponemos a ver hace 10 años o nos ponemos a ver ahorita, ha cambiado eso, ha mejorado, tal vez no tan rápido como nosotras quisiéramos, pero por lo que yo veo en las generaciones de mi hija, que tiene 12 años, ya es bastante diferente la situación. Yo Sí. ya veo que muchos niños dicen, ¿y qué importa que sea mujer, no? Cuando se están hablando de cosas de organización, de algún proyecto, lo que sea. Pero Otra de creo las que ese cosas... trabajo no está terminado. Creo que a todas nos corresponde seguir impactando a las nuevas generaciones para que esto cada vez sea, las diferencias sean menores y para que
que llegue un momento en que no existan estas diferencias, porque estas diferencias no tienen por qué existir. Podemos ser tan capaces, hombres como mujeres, Es que y lo somos, no es que podemos, somos. sí, Un somos. gran ejemplo Exacto. de vida, de que todas sus experiencias, Larisa, estamos encantadas escuchando esto. Definitivamente hay mucho trabajo todavía. Este tipo de reuniones, todas las mujeres que estamos aquí conectadas, somos ya líderes, somos mujeres fuertes porque estamos cambiando paradigmas precisamente y forjando un camino para las nuevas generaciones. Continúa, estamos encantadas escuchándote. Definitivamente hay muchos comentarios de todas las grandes mujeres líderes que están aquí, emprendedoras, trabajadoras, profesionistas. Estamos encantadas el día de hoy. Qué hermosa conferencia y tener a tanta mujer brillante, talentosa aquí conectada. Gracias. Una cosa más que yo quería decir que me parece muy importante es que yo decidí enfocar mis esfuerzos en hacer que las nuevas generaciones no estén como, ¿cómo decirlo? Como contagiadas de ese tipo de virus, digámoslo así, que tiene nuestra generación. Porque cambiar a alguien que ya trae ese paradigma desde la infancia, porque se lo inculcaron desde la infancia, es mucho más difícil que tratar de fomentar esa igualdad a las nuevas generaciones que están abiertas para ello. Y yo considero que ese es nuestro mejor trabajo y tarea que podemos hacer, lograr que la siguiente generación esté más libre y sea más igualitaria. Y tal vez en 2 generaciones más podamos vencer ese paradigma. Yo pienso que el futuro está precisamente en las siguientes generaciones. Y yo quiero decir una cosa, una de las decisiones que yo tomé trabajando y teniendo experiencia empresarial es que yo quiero trabajar con mujeres, porque chicas, francamente, las mujeres trabajamos mucho mejor que los hombres. No que estoy diciendo nada en contra de los hombres, pero cuando se trata de tomar decisiones y la responsabilidad sobre una decisión, yo veo cómo las mujeres lo toman y cómo lo toman unos hombres. En las mujeres somos menos competitivas de tratando de demostrar pues quién es más fuerte, tratar de presionar para imponer tus condiciones hasta en una negociación. Las mujeres somos más dadas a encontrar los puntos de interés que pueden ser buenos para todas las partes. Eso es algo más que va dentro en nuestra naturaleza. Es la manera como yo veo que trabaja la misma naturaleza Somos alrededor. conciliadoras por naturaleza, Sí, exactamente. mucho Y más. yo considero que ese es el único modelo de trabajo en un futuro. Ya no están las épocas en que podemos esclavizar a los empleados, aunque tampoco se trata de que ellos te dominen. Es encontrar la conciliación entre los intereses de un equipo y los intereses de una empresa. Tú como líder, siempre vigilando los intereses de la empresa, es una tarea muy delicada. Es una tarea que no siempre va a encontrar puntos de acuerdo. Tienes que estar lista a que en el camino vas a tener que dejar a ir a gente buena y a gente profesional. Y otra cosa muy importante que yo considero que las mujeres somos muy buenas en eso, es cuando hablamos de los valores. Yo llegué a la conclusión que lo más importante para mí cuando yo atraigo a una persona más, a un nuevo empleado a mi empresa, es que coincidamos con los valores, lo que está bien, lo que está mal, el motivo por el que trabajamos, cómo servimos al cliente, o sea, todo lo que ve en cuestión de valores. Porque si en eso coincides, hay un completo match, todo lo demás se aprende y se enseña. Por supuesto, crear sinergias Exacto. en los puntos más importantes y los valores de la empresa. Esa es una cosa determinante para un líder que quiere constituir un team sólido, un equipo sólido para enfrentar lo que venga, ¿no? Y otra cosa muy importante que yo también considero es que las mujeres dejemos de tratar de parecernos a los hombres para tratar de demostrar que somos profesionales. Excelente, qué buen punto estás tratando. Tenemos muchas cualidades, no necesitamos tratar de superarlos, al contrario, tenemos nuestros propios valores, nuestra identidad para manejar las cosas con otra visión. Exacto, porque tantas películas que hay donde ponen a una mujer exitosa, pero que adopta
maneras de comportamiento, hasta en los detalles de cómo se viste, en todo. Sí, Se muy cierto. masculiniza y eso se da como que entonces es un modelo a seguir. Yo considero que eso es un tipo de manipulación escondida, como para tratar de decir que es que el mundo de los negocios sigue siendo algo 100% masculino y nosotras estamos ahí de invitadas. Y si estás de invitada, pues tienes que adoptar los modelos del que te invitó, ¿no? Muy cierto. Y Muy yo interesante. creo que hay que no demostrar, hay que simplemente comprender y aceptar que explotando, en el buen sentido de la palabra, nuestras cualidades es como mejor, sin que ellos se den cuenta, vamos a encontrar nuestro lugar y lo vamos a tener al mismo nivel. O sea, hay diferentes modelos de trabajo. Los hombres también pueden ser buenos en los negocios. Yo no estoy diciendo que ahora nuestra tarea es quitarlos a todos, no, pero que se acepten los dos modelos de trabajo. Posicionarse los dos modelos. Exacto, y al mismo nivel, no así, sino así, al mismo nivel. Y cada vez cuando hay mujeres que logran crear algo con éxito, también muchas veces veo cómo tratan de demostrar, ya ven, yo también puedo, ya ven, yo también puedo. Y yo considero que en eso se nos va mucha energía innecesaria. No hay que tratar de demostrar nada a nadie, hacerlo por el placer de hacerlo. Ante las únicas que nos tenemos que decir algo es ante nosotras mismas, ante un espejo. Y si logramos mantener esa actitud, entonces vamos a lograr que nuestros recursos internos, en todos los que son los emocionales, de salud, etcétera, se canalicen para que lo que nosotros creamos emprender y crear, porque un emprendimiento, el crear una empresa, es pues textual, casi como formar a un niño, ¿no? Entonces necesitas mucha fuerza y muchos recursos para hacerlo. Sí, se necesitan muchos recursos, se necesita mucho, mucho de ti, pero bueno, yo pienso que también la responsabilidad de las que tenemos un poquito más de experiencia, de las que están comenzando, es realmente compartir esta experiencia como tú lo estás haciendo, como a mí me gustaría seguirlo haciendo, porque esto les va a dar como que tablas a las que vienen atrás de nosotros para que no se topen con las mismas piedras que nosotros y les sea más fácil el camino, ¿no? Oye, Larisa, oye, y pues quisiera compartir con las mujeres que están aquí presentes, que bueno, tú tuviste que salir de Kiev, que ahorita estás en Bucarest, ¿es eso? ¿Estás en Bucarest? Sí, sí, Tuviste que dejar a tu esposo, ¿verdad? En sí, Bucarest. sí. Y explícanos cómo están las cosas, cómo te sientes, en qué medida la resiliencia que tienes para los negocios te está ayudando a lo mejor en este momento difícil para ti. Bueno, textualmente, pues mi empresa está congelada por ahora porque Kiev es una ciudad que es la que están bombardeando, o sea, no puedo hacer nada. Es muy difícil pasar por lo que se está pasando, eso Ay, sí. sí. Por otro lado, hoy textualmente, cuando conocí a la persona donde voy a rentar un departamento de manera textual, estuve conociendo a la dueña y estuvimos hablando de lo siguiente. Y yo creo que eso es algo que determina lo que es el liderazgo. Mm, Estoy pasando ante una situación bajo la que yo no tengo ningún control. O sea, yo no puedo controlar esta guerra. No hay nada en lo yo particular que pueda hacer. No. Pero sí puedo decidir sobre cómo voy a tomar esta situación. La puedo tratar como una gran tragedia, que en sí lo es, y entonces puedo llorar, deprimirme, etcétera, lamentar, odiar y todo eso, o puedo ver esto como una oportunidad. Y yo creo que esto es lo que diferencia al, a los emprendedores de los no emprendedores. Porque yo ya conocía, bueno, ya estoy preguntando, ya conocí a varias personas que me pueden explicar sobre cómo abrir una pequeña empresa privada aquí en Rumania Qué y bárbaro, empezar a Larisa. trabajar Me lo impresionas. que yo hacía en Ucrania, simplemente empezar a hacerlo ahorita. Yo estaba importando de México en diciembre del año pasado, introduje al mercado ucraniano el primer producto de belleza de México en Ucrania. Sí.
ahora pienso introducir el primer producto de belleza de México en Rumania. Entonces es cuestión de algunas semanas, tal vez 2 semanas, para que yo me empape bien sobre los asuntos de los negocios aquí en Rumania y empezar a trabajar aquí en Rumania con este producto de México. Yo a esto lo que voy es lo siguiente. El capitán de un barco, el presidente de un país, menciona a cualquier líder que haya pasado por una situación difícil. No importa si es un líder de una mega transnacional o el líder de un pequeño salón de belleza. No importa, eres un líder de un equipo. Ante situaciones muy difíciles como estas que pueden ser la guerra, tienes todo el derecho a enojarte, a tener sentimientos encontrados, a deprimirte, a llorar. Tienes todo el derecho a hacerlo porque somos humanos y es una situación muy difícil. De lo que no tienes derecho si piensas o te crees o pretendes ser un líder, es dejarte llevar por esa desesperación. O sea, yo tengo una fórmula de que déjenme disfrutar de mi depresión por 3 días y luego ya salgo. Pero déjenmela disfrutar 3 días. Y así lo llamo, estoy disfrutando mi depresión. Me permito llorar, sentir lástima por mí misma, por las circunstancias, acusar a todo el mundo, desde Putin hasta todo el mundo, que por cualquier cosa, pero después hay que tomar la responsabilidad sobre ti misma. Porque la manera en que tú reaccionas ante esas circunstancias ya es tu responsabilidad. Es lo que Ya te no va a es de levantar Putin, precisamente. ya no es de Sí, nadie. sí. Y yo puedo estar encerrada en el departamento, en el internet, llorando, deprimida y esperando a que todo esto termine para regresar a Ucrania. Y estás en tu derecho. Esa es una opción. Pero después de esos 3 días que yo tuve de depresión total, de decir, ay, Dios mío, pero ¿por qué? Le estoy sonriendo, pero créanme que no era motivo para sonreír. Lo que pasa es que ahorita estoy como entusiasmada ante las oportunidades que estoy viendo que puedo tener aquí en Rumania, pero en realidad sigo sintiendo ese enojo por la situación en Ucrania. Sigo siento coraje, preocupación, lo sigo sintiendo, pero prefiero canalizar esto hacia la búsqueda de oportunidades aquí en Rumania, porque no sé si me va a tocar estar aquí 1 mes, 2 meses o medio año, no lo sé, pero quiero utilizarlos de manera positiva, porque lo único que sé hacer es emprender. Y eso es algo que es la primera característica de un líder, emprender, buscar soluciones, buscar opciones, abrir caminos, abrir senderos, hacer muchas preguntas. Yo de hecho pienso que lo más importante que debe hacer un líder es hacer muchas preguntas. No tanto dar órdenes, sino hacer muchas preguntas y con tu equipo también. La mejor manera de lograr que tu equipo tome responsabilidad sobre su trabajo es haciéndole muchas preguntas para que ellos encuentren solos las respuestas y con todo el entusiasmo de que ellos mismos encontraron la respuesta, ir a emprender y a trabajar sobre la solución que ellos mismos encontraron. Por eso es un arte, el arte de saber hacer las preguntas necesarias para que tu equipo te dé las respuestas que tú quieres. Es un arte que debe aprender cualquier líder, el arte de las preguntas. Bueno, pues con ese arte de las preguntas he estado preguntando a muchas personas aquí en Rumania y ya tengo bastantes contactos con quien en los próximos días voy a hablar y créanme, cuando estás ocupado en emprender, en hacer algo, la depresión, la desesperación desaparecen o al menos bajan de grado, porque te das cuenta que si estás vivo, si tienes salud, puedes emprender en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier circunstancia. Te Qué concentras de interesante. manera positiva en Sí, nuevas sí. cosas. Y puede ser la misma cosa lo que tú estás viviendo que lo que quizá otras mujeres están viviendo, pero tu manera de ver las cosas es diferente y es más positiva y te permite de tener un campo de visión mucho más amplio
y bueno, sacarle aprovecho a todo lo posible para mantener esta positividad y esta productividad. Realmente, Larisa, te felicitamos. Bueno, yo te felicito muy ampliamente. Gracias. Te felicito y te agradezco enormemente que hayas participado en esta plática, porque Quisiera realmente decir, fue si me muy es posible, unas últimas palabras que yo considero claro muy que sí, Por importantes claro para que supuesto. todas sí, las claro que mujeres y sí. todas las emprendedoras de todo el mundo, es no tener miedo a pedir ayuda. Muchas veces el pedir ayuda nos Qué hace buen sentir consejo. débiles o que van a pensar que estoy en una gran necesidad o de que yo no tengo las respuestas, porque muchas veces confunden a un líder como un sábelo todo. Ujú. Y si tú eres el líder de una empresa, estás obligado a saber todo, y al hacer una pregunta o demostrar que hay algo que no sabes, te hace sentir como que no eres lo suficientemente líder. Eso es un gran error. Hacer preguntas y decir, necesito ayuda en esto, es una de las grandes cosas que hay que aprender a hacer. Y créanme que en el mundo hay mucha gente dispuesta a darte un consejo, a conectarte con alguien, a darte un empujoncito de las que se pueden imaginar. Eso sí, siempre desde la posición de que una persona que está dispuesta a tomar responsabilidad sobre sus actos y su vida, no como una persona que está buscando encontrar a alguien que la proteja. Si tú Qué pides rico. ayuda desde la posición, sálvenme mi vida, solucionenme la vida, no estás actuando como un líder. Si tú llegas como una persona, yo voy a tomar mis decisiones, yo voy a ser responsable por mi vida, pero necesito un consejo, necesito un contacto, necesito una idea, necesito hacer unas preguntas y encontrar soluciones, eso siempre, siempre, 100% se va a recibir bien. Y rodearte de personas talentosas, más capaces que tú, que te ayuden Exacto. también a Que te visualizar. jalen para Para arriba. crear sinergias, ¿no? Exactamente. Lo que Sí. siempre decimos, tratar de crear sinergias entre nosotras o darnos informaciones, tratar de transmitir lo que sabemos y absorber de las personas, de las otras personas lo que nosotros no sabemos para ayudarnos y crear una solidaridad entre nosotras que nos permita ir más lejos, ¿no? Lo que nos rodea es también lo que nos define. Eso es muy importante. Sí. Por eso es importante rodearse de gente como la que tú quisieras pertenecer. O sea, eso es importantísimo. Eso o te jala para arriba o te jala para abajo. Por eso es Muy cierto. importante entender con qué tipo de gente quieres rodearte. Larisa, Una te tenemos que pregunta para invitar a Larisa. Francia. Sí. Adelante, Flor. Sí, bueno, para Larisa, porque o sea, no Sí, digo sí, que me para sepa Larisa. todo, pero veo que sabe mucho, pero también Dana, si me quieres responder. Larisa, se me hizo muy interesante cómo hablas esto de liderazgo, de ser mujer en el mundo empresarial, que es un mundo, sobre todo, o sea, un mundo de hombres, o no todos, pero una mayoría, y las mujeres tenemos que ir escalando. ¿Cómo ves el hecho de ser líder, bueno, en nuestro caso de muchas, extranjera en un mundo de franceses? Bueno, en tu caso fue extranjera en un mundo de ucranianos, ahora en un mundo de rumanos, que yo, el machismo yo lo sentía más en México, aquí no lo siento tanto, o sea, en el trabajo. Aquí siento más el rollo de, eres extranjera, No, machismo sí hay, te lo No, digo. por supuesto que Sí hay, no, por supuesto que hay. No, no, yo no dije que no hay, sí hay, pero yo sentía más en México. Ah, quizá, no sé. Y bueno, yo sí lo sentía en el trabajo, cuando hablo con mis amigas aquí y en México no es ilegal de preguntar, y si es ilegal lo siguen haciendo, ¿y tienes hijos? ¿Y vas a tener hijos? Esto es de tener hijos, ¿eh? Eso puede ser un riesgo para nosotros. Em, pero es el hecho de también ser extranjero. Entonces, Larisa, tú como esa parte, ¿qué consejo darías? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo Mira, viste? Con las dos, Larisa y Dana. yo me encontré con las mismas cosas. Bueno, ya siendo yo empresaria, pues ya nadie me hacía preguntas si voy a tener hijos o no, porque pues yo soy mi jefa, ¿no? O sea, ya Sí. nadie me las hace. Cuando estaba buscando trabajo, sí me preguntaban si piensa tener hijos, y yo siempre les decía, pues tal vez sí, tal vez no, no sé, ya se verá, ¿no? Y siempre les preguntaba igual, ¿y cuántos hijos tiene usted? Ay, qué interesante, pero sin agresión. Y cuando me decían, pues tengo un hijo de 2 años, ay, ¿y cómo le hace para trabajar?
O sea, pero sabes, de veras sin agresión, pero sí existe, tal vez no tanto como en México, sí existe. Ahora, en cuanto a lo que soy extranjera, yo siempre hice de eso mi punto fuerte. Yo siempre daba a entender que el hecho de ser extranjera me puede dar una visión más cosmopolita y más amplia de lo que son los mercados. Porque tengo experiencia de lo que es vivir en un país, tengo experiencia de lo que es vivir en otro lado. Ahora bien, no sé muy bien de lo que es Francia. Mi hermana vive en Francia, mi hermana vive en París. Y yo sé que aquí depende mucho de cómo ven a los extranjeros en cada país. Yo Porque voy en a contestar a Ucrania, esa parte de la pregunta de Flor. sí, en Yo, Ucrania Flor, no ven mal a los ucranianos, al revés, los veían como alguien que nos trae algo fresco y civilizado después de la caída de la Unión Soviética. O sea, yo en eso tuve suerte. Pero Francia nunca lo vio así. Francia, según me ha dicho mi hermana, es mucho de que pues nosotros nos rascamos con nuestras propias uñas y pueden ser un poco más cerrados, pero no te puedo decir de Francia. En Ucrania, eso se me tomó siempre bien, siempre lo tomaron con simpatía, siempre lo tomaron como algo muy interesante y que les puedo yo traer algo fresco y tal vez no antes visto en Ucrania. Pero no se olviden que Ucrania fue parte de la Unión Soviética y cuando se desmoronó la Unión Soviética, entonces es cuando surgió el país independiente de Ucrania y para ellos al revés era como hasta interesante que soy extranjera. en el caso de Francia, a los mexicanos se nos ve un poco como algo exótico. De pronto la gente no sabe entre México y Brasil cómo se sitúan y sitúan a los mexicanos un poco como, como una cosa como exótica, como que nos gusta mucho la fiesta, el baile y todo esto. Y ya cuando le tienes que explicar a una persona que vas a ser su superior jerárquico, pues de pronto o lo toman como que no saben cómo deben de relacionarse contigo, o si no, muchos también, a mí me sirvió esta parte de ser extranjera, porque entiendes mejor, porque en Francia hay muchísimos extranjeros, hay Sí. muchísimos árabes, hay muchísimas personas de África, y entonces a mí me sirvió porque esta gente venía y se relacionaba conmigo y yo podía interactuar con ellos de una forma mucho más fácil y ellos me aceptaban mucho mejor precisamente por mi lado extranjero, por mi lado extranjero. Ahora bien, con los franceses, pues no les queda otra, cuando tú sabes lo que sabes y estás segura de lo que sabes, de hacerte caso. Y si estás en un puesto superior a ellos, pues tienen que acatar las órdenes cuando entienden que tú sabes de lo que estás hablando. Tú tienes que estar segura que sabes de lo que estás hablando para que puedas dar órdenes a un subalterno. Tienes que, bueno, yo en mi caso tuve que empezar desde un pequeño puesto antes de poder dar órdenes, ¿no? Pero para mí sí es una parte importante. Esta parte, como dice Larisa, de poder entender la visión de los franceses y de las personas que, bueno, también son franceses, pero que vienen que vienen de otros países y que, bueno, finalmente es un poco difícil para ellos. ¿Por qué es difícil para ellos? Porque ellos también son objeto de racismo. A mí los choferes me decían, es que madame, yo no me quería portar mal con la viejita, pero casi me escupe cuando le abro la puerta para dejarle su paquete. Entonces, pues los entiendes, les dices que no tienen que hacer lo que lo que hicieron, pero pues te tienes que poner en los zapatos de ellos, pero al mismo tiempo tienes que decirles que no tienen que hacer cosas indebidas. Entonces, bueno, a mí sí me sirvió también esta parte de ser extranjera para poder entender la visión que ellos también pueden tener y el objeto de racismo del que pueden ser objeto. Una pregunta, Flor, ¿tú eres emprendedora, tienes tu negocio o estás trabajando en alguna empresa? A ver, yo soy mi estatus es autoemprendedora, soy guía Ajá. de turismo, pero antes de caer en el turismo, donde aprecian que hablo varios idiomas y que he viajado y que he vivido en otros países, o sea, como que me costó mucho entrar en el mercado laboral porque o sea, lo primero que te dicen es, tienes acento, y eso ya te devaluaron, hablas con acento,
pues, o sea, no ven si tu último diploma es de la Sorbona, ven que todos tus diplomas no son franceses. O sea, no fuiste a la primaria aquí en Francia, no eres como nosotros, no puedes entrar. Me tardé. Ahorita que ya estoy en turismo, bueno, y trabajo con empresas, muchas son o extranjeras o son de jefes franceses, pero todos somos de muchos países. Entonces ya estoy como en una burbujita En un nicho de internacional. mercado que te Sí, en una aceptan, te burbujita reconocen. internacional, pues sí, eso es una burbujita, pero yo lo veo ahorita también con otros amigos latinos que no están en esa burbujita y lo sufren. Y, o sea, Mira, yo es los algo veo. con lo que vamos a tener que lidiar, yo creo que mucho, el que muchos nos ven como alguien que les está quitando un lugar de trabajo Ujú. o que vinieron a quitarles una vivienda, o sea, que vinieron a ocupar un espacio que es de ellos. Eso siempre va a existir. Eso es algo con lo que tienes que estar simplemente listo para aceptar y sabes tomarlo como a las moscas que nos molestan mucho, pero pues no se puede hacer nada, o sea, siempre va a haber moscas, ¿no? O sea, aprender a vivir con eso. No digo que hay que aceptarlo como algo normal, pero yo considero, al menos en mi práctica personal, no reaccionar como de manera muy emotiva a eso, porque al revés provoca. O sea, yo procuré siempre mantenerme muy neutral en eso y con las personas que están abiertas para hablar, hablarlo abiertamente. Muchas veces logras hacerles como que abrirles la visión y decir, ay, sí es cierto, no me estaba ni yo dando cuenta, pero estoy siendo chauvinista, ¿no? Y las cosas que pasan que en la calle, que con un taxista o en un restaurante y todo eso, yo simplemente aprendí a las veces que ha llegado a pasar, pues a no ponerle mucha atención, porque por desgracia, por mucho que vivas en un país, siempre vas a ser extranjero en muchos de esos países, en muchos. En Ucrania en ese sentido es más abierta. Yo sé que las veces que he estado en España, hasta por cuestiones de trabajo, siempre me han dicho de los comentarios de mi acento, de que no hablo bien el español, que así no se pronuncia, y enseñándome cómo debo hablar el español. Entonces yo simplemente me río ante ellas porque pues tampoco me voy a poner a discutir. Mientras eso no estorbe en el trabajo, yo simplemente hago oídos sordos o mientras no se pongan ya demasiado groseros. O sea, si ya empiezan a ponerse un poco groseros, sí los paro. Cuando no, pues los dejo ir y si dijeron algo simpático, pues me río junto con ellos y no paro también, no pierdo la oportunidad también de decirles algo sobre su acento, ¿no? Y nos reunimos los dos y ahí murió. Por desgracia, no tengo una receta de qué hacer para que eso termine o cómo neutralizarlo. Por desgracia, yo creo que es algo con lo que vamos a tener que vivir mucho tiempo aún y simplemente que nuestros hijos ya no van a sufrir eso, porque mi hija en Ucrania la toman como una ucraniana, ella habla sin nada de acento, de hecho ella habla más el español con acento que el ucraniano. Es otra generación, ya están Otra integrados. generación, ya ellos ya están integrados. Es una de las partes, es uno de los precios que hay que pagar por la emigración, es como yo lo veo. Pues yo no lo veo tanto así, porque yo, por ejemplo, yo tengo un acento porque tengo un déficit auditivo y bueno, yo pienso hablar realmente bien, pero bueno, el acento me quedó, no hay manera de quitarlo ya porque ya aprendí el francés teniendo 25, 26 años y entonces ya voy a tener para siempre el acento, pero bueno, lo que quiero decir es que mientras entienda y mientras tú estés segura de cómo estás hablando, pues no debe molestar, o sea, no debe molestar a los otros. Y yo creo que también es la seguridad con la que tú hables, la que le vas a proyectar a los otros. Pues sí, tienes acento, pues sí, tienes acento. Pues pon a un francés a hablar español, a ver cómo habla, a ver si habla mejor que nosotros el francés. Entonces, después ya esas cosas tienen que, como dice Larisa, y estoy de acuerdo con ella, no ocupar un espacio emocional en lo que tú quieres hacer, o sea, Que no no te tiene que afecte, tu agrederte camino esto. continúa, tú vas a seguir con tu negocio. Exactamente, exactamente. Qué Eso es lo que bárbara, te qué quería decir. tarde tan extraordinaria. Estamos encantadas. Yo creo que nos podríamos quedar 3 horas conversando, continuando a escuchar experiencias, vivencias de cada una de estas mujeres tan talentosas.
Las queremos invitar a continuar, a acercarse a la cámara. Tenemos constantemente eventos, actividades, webinars como este. Nuestro evento del 8 de abril es muy importante. Las invitamos. Va a ser presencial en París, porque algunas nos están contactando fuera de París. Las invitamos. Es un fin de semana, así que se dan la vuelta, visitan París. Es un evento de conferencias, talleres, hay showroom de todas las emprendedoras que pueden exponer sus productos. Tenemos a unos speakers extraordinarios. Ese día es todo el día de degustaciones de platillos mexicanos. Es conocer el ecosistema emprendedor en Francia. Realmente las invitamos. Dense la vuelta. Es el 8 de abril. Todo el día. Es un viernes en París. Y Larisa, si estás aquí visitando a tu hermana, bueno, nos va a encantar saludarte de manera presencial. Empecé a pensar en eso. Bravo, bravo, Sí. aquí te esperamos. Sí, Aquí Larisa, te acá esperamos. también tienes tu casa con muchísimo gusto, ya te lo Gracias, Dana. propuse y sería un honor para mí tenerte en casa y presentarte a todas estas mujeres maravillosas con las que Mucho con gusto. las que realmente Por estamos supuesto, haciendo una reunión una sinergia muy especial padre. porque la charla debe continuar. Hay mucho tema contigo todavía, estamos encantadas y estoy segura de que cada una de las mujeres aquí tiene tanto que aportar, que contribuir sus experiencias y tenemos un camino todavía muy largo a recorrer. Quiero agradecer a Dana muchísimo por este espacio, por este momento. Estuve encantada y yo quiero agradecerte a ti, a todos los de la cámara y a todas las que se conectaron, porque realmente se conectaron muchísimas y realmente me dio muchísimo gusto, pero muy en especial quiero agradecer a Larisa que se haya tomado el Gracias. tiempo Larisa, qué amable. de participar y de Vamos a transmitirnos su y experiencia en Ucrania. me temo que no te vas a poder escapar, te vamos a estar contactando para invitarte a pláticas, a que nos des todavía, hay tanta enseñanza en ti que estamos, mira, todas con el lápiz así apuntando de los temas que decías, estamos encantadas. Quiero Mil agradecer a gracias. todo el equipo de la Cámara y el equipo de la Ventanilla Financiera por el éxito de estos webinars, de todos los eventos que se organizan. Gracias a todas las mujeres talentosas que se conectaron esta tarde y a seguir participando con nosotros en los eventos de la Cámara. Fue un placer la reunión de esta tarde. Sí, Muchas fue muy gracias bien. a todos. Mil gracias. Y Gracias a hasta todas. pronto. Gracias. Gracias, Gracias. chicas. Me gustó Bye, bye. mucho. Feliz Día de la Mujer a todas. Feliz día. Gracias. Muchas felicidades. Felicidades, bye.